En el Ecuador, el río Cutuchi es uno de los más contaminados, de acuerdo a varias investigaciones que se han realizado en dicho lugar, ya que esto afecta a las comunidades más cercanas de la microcuenca del río Cutuchi. Esto se debe a que hay descargas de aguas residuales y existencia de basura en exceso. Los bioindicadores representan el grado de contaminación ambiental en un lugar determinado, por lo que su agua no es apta para el consumo humano. El bioindicador indica la calidad del agua. Son organismos que contienen parte de la información ambiental que lo rodea y, como mencionamos, podemos tratarnos de especies animales, vegetales, de la naturaleza o grupos de especies, que refleja el estado abiótico del medio ambiente representado en el impacto de los cambios ambientales de su hábitat. El bioindicador es biológico. No existe una distinción de tamaño, forma o de tiempo de vida. Es un ser vivo que indica las condiciones del medio en que vive a lo largo de los años. Características de los bioindicadores. Generalmente se considera que las especies bioindicadoras deben ser sensibles a su medio, abundantes como algunas especies dominantes. Debe responder en función del grado de contaminación o degradación ambiental. Su respuesta debe ser representativa de la de todo el ecosistema. Son fáciles de identificar, ya que para seleccionar y analizar una especie bioindicadora se debe conocer a fondo su ecología, modo de vida y tener una amplia distribución geográfica, así como se debe poder diferenciar entre los ciclos naturales y aquellos producidos por estrés antropogénico. Para identificar un bioindicador de la calidad de agua, se tomarán en cuenta los parámetros biológicos del agua para su identificación, siendo altamente relacionados con las alteraciones en los cambios que sufren el agua al estar en contacto directo con las actividades industriales y agropecuarias. Los bioindicadores se encuentran ampliamente distribuidos en los hábitats acuáticos marinos y de agua dulce. Por lo tanto, estos bioindicadores se pueden distinguir por la presencia de frústulos, es decir, que es una capa externa de silicio que recubre la célula con formas y ornamentaciones que son muy vistosas. También suelen hacerse a través de muestreos y análisis de laboratorios. Esto es importante para la identificación de un bioindicador en la calidad de agua. Tipos de bioindicadores. Bacterias, denominadas como bacterias fecales, cuya capacidad de sobrevivir y reproducirse es limitada. Están asociadas con infecciones recientes o con presencia de materia orgánica y condiciones de pH, humedad y temperatura que facilita su reproducción y sobrevivencia. Protozoos son consumidores de población bacteriana. Es la base de actuación en la depuración de aguas. Desarrolla el sistema de los saprobios, que es taxonómicas, ordenadas en la base a la resistencia que presentan los orgánicos a la cantidad de materia orgánica presente. Fitoplancton nos ayuda a investigar el enriquecimiento orgánico a través de las algas. Son útiles como indicadores de contaminación por biocidas o por metales pesados. Macrofitas comprenden a todas las plantas acuáticas pluricelulares como componentes naturales de la mayoría de los ecosistemas acuáticos. Los bioindicadores, ¿a qué familia y especie pertenece? Hay una gran variedad de bioindicadores en las cuencas del río Cutuchi, como por ejemplo, tenemos a las bacterias, que son también conocidas como arqueas. Estos son porque no tienen un núcleo celular y son pertenecientes a la familia de las procariotas. Los protozoos son organismos unicelulares pertenecientes al reino protista.
También tenemos a las macrofitas, que son plantas que se desarrollan en un ciclo biológico en medio acuático. Estos son pertenecientes a diferentes hábitats como a diversas familias. Tenemos a los fitoplanctos, que son organismos microscópicos dentro del agua, pertenecientes a distintas familias como clorofitas, diatomeas y dianofitas. Los bioindicadores se relacionan con los parámetros físico-químicos porque son organismos los cuales su existencia, características estructurales, funcionamiento y sus reacciones dependen en qué parámetro físico se desarrolla y cambian al modificarse las condiciones ambientales. Los bioindicadores presentes en el río Cutuchi son las bacterias, protozoos, fitoplancton y los macrofitos. Por ejemplo, la relación de las bacterias con los parámetros físico-químicos es muy poca, porque algunas bacterias crecen en un pH de 8.5 o mayor, lo cual el pH establecido en el libro anexo 1 Tulsmann, recurso del agua, es de 6.5 a 9.5, por lo tanto existirá una menor población de bacterias en el río. Cuando la temperatura en el río es mayor a 55 grados centígrados, muy pocas de ellas sobreviven. Cuando esto sucede, las bacterias se comunican por impulsos eléctricos y se trata de una gran cantidad de oxígeno es consumida por la descomposición de bacterias. Mientras que el fitoplancton absorbe los nutrientes del agua para su uso en el crecimiento y elimina el nitrógeno amoniacal del agua, que puede desarrollarse a un pH entre 6 a 9, el límite permisible dicho en el libro anexo 1 Tulsmann, recurso agua, el pH es de 6.5 a 8.5 para aguas de uso doméstico, por lo que se explicaría su presencia en los puntos de muestreos establecidos. La mayoría de sus especies necesitan una temperatura óptima de crecimiento de 15 a 20 grados centígrados. La temperatura media anual que oscila en la cuenca del río Cutuchi es de 12 a 18 grados centígrados, lo que implica un aumento en la biodiversidad y la fotosíntesis del fitoplancton.